Entonces ahora vamos a comenzar a grabar una segunda parte que de alguna manera para que vamos viendo un resumen, ¿no es cierto? Vimos la primera parte que es más bien de clima y ahora vamos, ¿no es cierto?, a seguir mencionando algunos aspectos importantes y relevantes desde el punto de vista de cómo actúa el suelo, cómo sobre, ¿no es cierto?, esta reacción sobre los frutales y su, de alguna manera, rentabilidad, ¿no es cierto?, porque va a tener una directa relación con qué es lo que queremos obtener de un huerto frutal. Y aquí hay que mencionar y recordar un aspecto bien importante y es el hecho de que el suelo, estructuralmente, ¿no es cierto?, es lo que tenemos y de alguna manera tenemos que sacarle el mayor partido posible. Principalmente porque cuando nosotros invertimos sobre un suelo y ponemos una gran cantidad de frutales armando un huerto frutal, hay una gran inversión detrás de este huerto frutal, principalmente porque las plantas tienen un valor, ¿no es cierto? Y además de eso, las plantas no se pueden mover de un año para otro, por ejemplo, porque la inversión es alta y además tenemos que darle tiempo a que estos árboles entren en una producción. Generalmente un árbol entra en producción entre los 3 y los 5 años, por lo tanto hay una gran cantidad de tiempo antes que prácticamente no existe una rentabilidad tan rápida, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la primera idea? Que en vez de tener 5 años para la primera producción, ojalá tenga siempre 3. Y eso nos referimos con ser un huerto precoz. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos que un huerto es precoz, lo que estamos diciendo es que entre en producción lo más rápido posible, entregándonos una buena calidad de fruta y ojalá siempre una alta producción. ¿Ya? Si podemos mezclar estos 3 puntos, estamos hablando de una excelente rentabilidad. ¿Ya? Es bastante difícil, obviamente, porque estamos lidiando siempre con muchas fluctuaciones en precio, ¿no es cierto? Y generalmente también en temas de climáticos, también nos tienen que ir siendo de alguna manera benignos. El suelo generalmente presenta limitantes físicas, ¿ya? Muchas veces nos vamos a encontrar con estructuras como el duripan, el fragipan, que son horizontes, como los que vemos acá, dentro del perfil de suelo, que son duros, son compactos, son estratas cementadas, ¿no es cierto?, que impiden el desarrollo correcto. Por ejemplo, ven este dibujo acá, impiden el desarrollo correcto radicular de la planta. Por lo tanto, si la planta no se desarrolla radicularmente bien, a nivel aéreo va a demostrar, va a sintomatizar su problema, ¿no es cierto?, a nivel de suelo, ¿ya? Entonces, Duripan ya va a ser esta estructura, esta estrata cementada dura que se genera naturalmente, ya esto no es por una compactación de que pasa el tractor ni cosas así, no, es una estructura cementada que se forma de manera natural, principalmente por los minerales que acá conforman este perfil de suelo. En este sentido, ¿no es cierto?, también una limitante importante es el alto contenido de arcilla, ¿no es cierto?, que muchas veces genera problemas de penetración de las raíces, mal movimiento del agua en un suelo, ¿no es cierto?, malos drenajes. También en algunos casos vamos a ver una presencia importante de piedras y cuando hay mucha piedra también se puede generar alguna limitante física, ya que hay una, por ejemplo, una mala nutrición de la planta sobre suelos con mucha piedra y además suelos que pierden muy rápido las temperaturas de ese suelo, ¿ya? También en algunos casos hay afloramientos de roca madre cuando los suelos tienen perfiles muy delgados, ¿ya? No hay horizonte de suelo, podemos directamente ver roca madre y eso lo vemos hoy día, por ejemplo, en algunos suelos que han sido sobreexplotados, en algunos cerros en donde se han puesto paltos y después se sacan los paltos y lo que podemos ver son hoyos en donde vemos la roca madre completamente expuesta, ¿ya? Sin suelo de alguna manera, sin perfil de suelo. Y también en algunos casos, ¿no es cierto?, vemos escasas profundidades de suelo, que para los frutales es indispensable, y algunas presencias de napas freáticas en donde de alguna manera vemos que hay una piscina dentro del suelo que limita el desarrollo también de las raíces, porque las raíces no pueden crecer, ¿no es cierto?, en un suelo completamente anegado en este caso, ¿ya? Necesitan que tengan una constante incorporación de oxígeno.
Todos estos factores de alguna manera van a limitar la expansión de las raíces y de esta manera limitan también la relación de, ¿no es cierto?, la parte aérea, generando muchas veces una copa bastante pequeña, débil, ¿no es cierto?, que esté generando un muy mal rendimiento. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista del agricultor aprovechar las condiciones que tenemos, construir de la mejor manera, ¿no es cierto?, un huerto frutal, aprovechando y ojalá mejorando algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la macroporosidad. La macroporosidad en un suelo es muy importante, ya que es ahí donde las raíces crecen en mayor proporción, ¿ya? Generar, tener bajas densidades aparentes, ¿ya? Generando, ¿no es cierto?, ojalá tener mucha materia orgánica incorporada, ¿no es cierto?, que genere suelos ricos en materia orgánica y además con mucho poro. Adecuada conductividad hidráulica, ¿ya? Que se mueva bien el agua en el suelo, es ideal, ¿no es cierto? Alta capacidad de aire, que está muy relacionado con esta macroporosidad. Mantener una estructura, ¿no es cierto?, bien formada entre la superficie y el volumen, que esté bien, bien conformado ese suelo, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a tener una buena productividad y que esta productividad sea a largo plazo, que es lo que persigue la fruticultura. Recuerden que esto no es como las hortalizas, que yo pasan 3 meses, cambio mi hortaliza y me olvido nuevamente de mi producción, invento otra. En este sentido, no, la producción de los frutales debe ser a largo plazo, debe ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que intentar, como un desafío fundamental, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del agricultor, mantener estas capacidades buenas del suelo que este suelo nos pueda llegar a entregar. En este sentido, es importante mencionar que para tener, ¿no es cierto?, un buen desarrollo de un frutal, vamos a tener que principalmente pensar en conseguir algunos resultados, ¿no es cierto? Generalmente debe existir una buena adaptación de la especie al clima que estamos, ¿no es cierto?, que queremos, en el cual vamos a producir. Ya ese es un punto fundamental para tener una buena producción. Entonces, elegir la especie para el clima, ¿no es cierto?, que estamos, ¿no es cierto?, explotando. Luego, pensar en tener un porte injerto, ya que mi frutal, en el caso de que tengamos alguna limitante, utilizar un porte injerto. Ya la especie frutal y la variedad deben ser siempre adaptadas a las condiciones de suelo. Yo les mencionaba la otra vez que en general la estructura de una planta injertada está compuesta, ¿no es cierto?, por distintas estructuras, entre esas el patrón, el pie, ¿ya? Ese pie va a estar dándole la resistencia frente a las limitantes que pueda tener, ¿no es cierto?, la variedad que yo voy a producir. ¿Ya? Son como los zapatos, acuérdense de ese concepto. ¿Ya? Ustedes no van con, no sé, yo les decía la otra vez, no van con un zapato de gala a la arena, ¿no es cierto? Sino que no, pues se ponen una chalita o zapatillas, algo más cómodo. Esto es lo mismo que en la planta. O sea, si ustedes ven que el suelo, por ejemplo, presenta una limitante, como por ejemplo un mal drenaje, mi variedad, yo sé que tiene poca resistencia al mal drenaje, yo lo que hago es cambiarle los zapatos. ¿Ya? Le cambio el patrón y ahí ocupo, ¿no es cierto?, un porte injerto que sea resistente al mal drenaje, ¿ya? También es importante mencionar que el manejo de suelo siempre debe ser de manera óptima a nivel de preparación de suelo. Nosotros no podemos pensar en mejorar un suelo cuando ya tenemos la planta ahí. Lo ideal es trabajar el suelo antes de poner la planta, darle las condiciones, obviamente, proporcionales a la planta que nosotros queremos producir, pero siempre partir desde la preparación de suelo en adelante, ¿ya? Y estudiar siempre cuidadosamente, ¿no es cierto?, todo lo que tiene relación con el diseño del huerto. Ya que, como mencionamos anteriormente, pensar en una buena densidad de huerto, un buen sistema de conducción, por ejemplo, si lo voy a conducir en una espaldera, en un parrón, en un épsilon, en vaso, en eje, ¿ya? Todo eso también tiene directa relación. ¿Cómo voy a distribuir mis plantas en el campo? ¿Cómo voy a distribuir en el caso de que necesite algún agente polinizante?
si voy a tomar alguna estructura de soporte para mi árbol, ¿cuál va a ser? Tiene que ser la mejor, ¿ya? Elegir portainjertos cuando sea necesario y además de eso tener un buen sistema de riego asociado obviamente a las condiciones de suelo que se me generen. También es importante realizar una plantación adecuada siempre, pensando, ¿no es cierto?, en que una mala plantación muchas veces genera los primeros daños físicos en la planta que luego, ¿no es cierto?, se van a ver sintomatizadas cuando la planta comienza a desarrollarse. Dirigir también todos los manejos de posplantación para que de alguna manera le demos las mejores condiciones a la planta para que sea precoz. Recordemos que nos interesa que mi planta sea precoz para que entre en producción lo antes posible. Ya de alguna manera, ¿no es cierto?, el diseño de plantación ayuda bastante también a eso. Entre más juntas tienen las plantas, más rápido, ¿no es cierto?, se ha demostrado que estas plantas crecen. En general, los manejos siempre de riego, maleza, fertilizante y control de plagas y enfermedades deben estar asociadas desde un principio bajo, ¿no es cierto?, distintos planes para este tipo de situaciones. También es importante mencionar que bajo estas condiciones, ¿no es cierto?, de suelo, también la calidad del suelo va a ir directamente relacionada muchas veces con la actividad biológica que éste tenga, que es la vida que el suelo tiene. ¿Ya? Cuando nosotros vemos una larva en el suelo, cuando nosotros vemos un insecto en el suelo, vemos, por ejemplo, lombrices en el suelo, nos dan la primera señal que ese suelo está vivo. Cuando ustedes no vean, en este caso, vida en el suelo, preocúpense, ¿ya? Principalmente porque en este sentido las condiciones que va a tener el desarrollo radicular también va a estar limitado, ¿ya? Cuando no hay vida en el suelo, una raíz rápida, necesariamente va a necesitar tener que haya vida en ese suelo, porque la vida, ¿no es cierto?, está relacionada con el oxígeno que también la planta va a estar de alguna manera obteniendo desde el suelo y los nutrientes que esa planta también esté obteniendo desde el suelo. Por lo tanto, la actividad biológica se vuelve indispensable. También la capacidad de almacenaje de agua, ya que uno de los factores, ¿no es cierto?, es un factor esencial el agua para la planta. Por lo tanto, mantener un suelo con una buena capacidad de almacenaje de agua, ¿no es cierto?, nos entrega esa probabilidad de que a mi planta nunca le va a faltar agua, pero va a estar muy bien almacenada. Disponibilidad de nutrientes y proporción de materia orgánica también deben estar siempre a la par, ¿no es cierto? Entonces, estos 3 puntos se vuelven fundamentales cuando hablamos de calidad de suelo. ¿Por qué se necesita, no es cierto, saber este suelo? Principalmente porque yo, cuando conozco el suelo, sé cómo actuar con mi planta. ¿Ya? Principalmente si necesito o no una planta injertada, si necesito saber, por ejemplo, si esa planta voy a tener que hacer un sistema de riego asociado, quizás distinto al que había pensado. Por lo tanto, si necesito a lo mejor incorporar o hacer una desinfección de mi suelo, que no tenía contemplada quizá. Es muy importante eso. Y acá es donde yo les mencionaba, ¿no es cierto?, que hay algunas características relevantes cuando elegimos las plantas, pensando en que ya conozco mi suelo, ¿no es cierto? Yo ya sé cómo es mi suelo, por lo tanto sé qué planta elegir. Y acá, cuando ustedes optan a elegir una planta injertada, tienen estas estructuras, ¿ya? Y de las cuales yo les mencionaba recién, que lo destaco, ¿ya? Para que lo estudien bien, que principalmente tiene que ver con una estructura que se llama patrón, ¿ya? Tenemos acá el patrón, que es los zapatos de la planta injertada, el zapato, la raíz. Yo lo que quiero es que mi patrón me dé las raíces y me dé la resistencia al mi limitante de suelo. Luego arriba tengo mi injerto, que es la variedad que voy a producir. ¿Ya? Yo quiero que de acá salgan mis ramas de esta estructura, no de la raíz, o sea, no del patrón. El patrón solo genera raíces resistentes a mi limitante. Y el injerto es mi variedad a producir. Y todo esto
¿no es cierto? De alguna manera se reconoce como un porta injerto, ¿ya? De alguna manera, ¿ya? Entonces, el patrón solo pone las raíces y la variedad es el tronco, ¿no es cierto? Lo que vemos acá. Fíjense que aquí se generó una estructura, ¿no es cierto?, que está injertada ahí, ¿ya? Y de ahí creció mi planta a producir. Luego, ¿no es cierto?, según como sea el suelo, yo voy a elegir mi patrón con la resistencia, ¿no es cierto?, asociada, y el patrón es lo que desde de alguna manera genera el desarrollo también en la parte aérea, así que debe ser muy importante. ¿Ya? Estudios de suelo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, también vemos una fotografía de una planta injertada, ¿no es cierto? El patrón es lo que está acá abajo, y este fue mi injerto, esto es una planta adulta ya, ¿ya? Entonces es importante elegir los patrones resistentes. ¿A qué? Puede ser un alto contenido de cal, pueden ser a suelos con mal drenaje, pueden ser a suelo a lo mejor resistente a alguna plaga en particular. Cuando tengan suelos salinos también es importante elegir un buen patrón. Y en algunos casos también se eligen patrones resistentes a suelos secos, ¿ya? Principalmente porque este patrón es capaz de absorber agua bajo condiciones de suelo seco, ¿ya? Por lo tanto, también es importante en ese sentido elegir un buen patrón para ese aspecto. Acá vemos otra fotografía en donde vemos el punto del injerto, vemos el patrón acá abajo y la variedad producida arriba. ¿Ya? Está muy relacionado también con los vigores. ¿Ya? Si yo quiero una planta que crezca rápido, vigorosa, elijo un patrón que sea vigorizante. Sin embargo, si quiero que una planta crezca lenta y me dé una planta pequeñita arriba, yo elijo un patrón, ¿no es cierto?, que sea más bien debilitante. ¿Ya? Por lo tanto, también va a referir directamente con ese tipo de relación. Otro concepto importante que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del suelo es que hay suelos que tienen distintas características, ¿no es cierto? Algunos tienen muchas cales, otros tienen mal drenaje, que son como las cualidades más corrientes que hemos visto, ¿no es cierto?, en tipos de suelo. ¿Ya? Es importante pensar que siempre bajo estas condiciones debemos elegir un buen patrón, y es por eso que siempre en producciones frutícolas hablamos de injerto, hablamos de porte injerto, hablamos de patrones, ¿ya? Principalmente para adecuarnos a las condiciones de suelo que tenemos, que nos presenta limitantes, pero que nosotros bajo condiciones agrícolas podemos desafiarlo, ¿no es cierto?, y producir. Suelos con mal drenaje, ¿no es cierto?, generalmente nos generan encharcamientos de suelo, y esto es malo porque principalmente nos genera, ¿no es cierto?, una mala oxigenación de ese suelo, poca vida, ¿no es cierto?, en ese suelo, comienza a morir todo lo que está en ese suelo. Entonces hay muchas especies que son muy sensibles a esto, y suelos que presentan una mayor cantidad de encharcamiento o de mal drenaje están relacionados con texturas arcillosas, ¿ya? Texturas más bien francas o arenosas son mucho más buenas. Esta resistencia a los malos drenajes principalmente, ¿no es cierto?, está relacionada con grupos de frutales. ¿Ya? Hay un grupo de frutal que es bastante resistente. Por ejemplo, manzano, peral, membrillo, son bastante resistentes al mal drenaje, ¿ya? Pueden sobrevivir en un suelo mal drenado. Sin embargo, frutales muy sensibles son el nogal, el avellano, el palto, muy sensible también, ¿ya? Los duraznos nectarinos, por ejemplo, siempre van a darse cuenta ustedes que, fíjense esta estructura, una estructura de camellón. ¿Por qué? ¿Para qué es el camellón? El camellón lo que hace es aumentar la masa radicular en un suelo artificial, porque este suelo de alguna manera está preparado para que en este suelo crezcan las raíces, ¿ya? Se sube el suelo, es como que se sube el suelo para darle las condiciones, ¿no es cierto?, a este árbol a que le llegue la mayor cantidad de agua que él necesita, ¿ya? Y tenga un espacio radicular mayor también para desarrollarse. En este caso, ¿no es cierto?, es importante mencionar que el suelo siempre no debiera nunca permanecer anegado más de 48 horas. Un suelo que permanece por más de 48 horas con una masa de agua, ¿no es cierto?,
encharcada es un suelo que tiene un pésimo drenaje, un muy mal drenaje, malísimo para la producción de fruta para especies sensibles, ¿ya? Generalmente esto podría pasar en un suelo arcilloso. Por lo tanto, acá tendríamos que elegir patrones resistentes a este mal drenaje si queremos desafiarlo, ¿no es cierto?, a nivel productivo, hacer camellones para subir de alguna manera el desarrollo radicular de esa planta y que no esté directamente relacionada con este mal drenaje, ¿no es cierto? Mejorar también las condiciones de materia orgánica. Si nosotros incorporamos materia orgánica a un suelo que tiene mucha arcilla, también generamos una mejor condición, ¿ya? Bajamos este mal drenaje, mejoramos un suelo de mal drenaje, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, instalando en muchos casos algunos tubos internos en el suelo que distribuyan rápidamente esa agua que es muy lenta de bajar, de infiltrar al suelo, ¿no es cierto? Nosotros ayudamos poniendo en algunos casos algunas tuberías internas en el suelo, que es la que yo les mencionaba en la clase anterior, que es como esta especie de espina de pescado que se le llama, que son tuberías que de alguna manera dirigen el agua como por canales internos, ¿ya? Pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, en este caso recomendaciones que se realizan para suelos arcillosos con mal drenaje. Ya aquí tenemos las 4 principales que se destacan. Y dentro de esto, ¿no es cierto?, es importante también a nivel de suelo mencionar que debemos siempre hacer una buena preparación de suelo. Para hacer una buena preparación de suelo es importante conocer el perfil del suelo, mantener la humedad, ¿no es cierto?, constante en ese suelo, en el sentido de que no podemos entrar a arar un suelo completamente seco ni tan mojado, ¿ya? Es siempre importante mantener un suelo friable, que se llama, ya como concepto en el cual un suelo friable es un suelo que nosotros tomamos y es capaz, ¿no es cierto?, de disgregarse si nosotros pudiéramos apretarlo, ¿ya? Formar gránulos pequeñitos, ¿ya? En este sentido, es importante hacer una buena preparación de suelo, arando el suelo y ojalá de manera inicial generar un subsolado, que es esta penetración como con un cuchillo en el suelo para romper cualquier capa que esté compactada, ¿ya? ¿Cómo podemos conocer el suelo? Realizando calicatas, ¿ya? Las calicatas se vuelven esenciales para conocer nuestro suelo y en este sentido es muy importante tener en cuenta que las calicatas se realizan idealmente entre 1,5 y 2 metros, ojalá pensando en que esa es la profundidad a la cual se va a desarrollar el árbol. Por lo tanto, es interesante saber que al menos este hoyo tenga 1 metro y medio, hasta 2 metros, en algunos de los casos que se puede hacer con retroexcavadora, que es lo más común, ¿ya? Acá podemos ver los distintos horizontes del suelo, las distintas condiciones muchas veces de drenaje, ¿ya? Que podemos ver, ¿ya? También detectamos de esta manera problemas. Podríamos detectar, por ejemplo, una napa freática, podríamos detectar a lo mejor un horizonte endurecido como un duripán o un fragipán, podríamos también detectar algún problema, por ejemplo, de mala oxigenación de suelo, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Así que es muy importante realizar estas calicatas para conocer nuestro perfil de suelo. Cuando queremos hacer análisis de suelo desde el punto de vista químico, basta con, ¿no es cierto?, tomar muestras de los primeros 40 centímetros, ya que esas son, ¿no es cierto?, finalmente las estratas en donde se mantiene la gran cantidad de minerales y materia orgánica, ¿no es cierto?, que pueda estar entregando cualidades químicas al suelo. Sin embargo, cuando queremos conocer aspectos más bien físicos del suelo, ya tenemos que irnos a mayores profundidades. Ya en este sentido, si queremos saber textura, cómo es la estructura del suelo, cuáles son los horizontes, ahí tenemos que ir más en profundidad. La estructura del suelo es muy importante ya que de alguna manera afecta directamente la producción de los cultivos, ¿ya? Principalmente porque nos va a generar muchas veces una mayor limitante. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que como sea la estructura del suelo es como nos va a entregar los nutrientes, el agua, el aire a la planta. Por lo tanto, tiene una función principal en lo que es también la humedad y la compactación de ese suelo.
¿ya? Es muy importante saber que todo el tránsito que existe en un huerto frutal va a generar muchas veces niveles de compactación, ¿ya? Todo lo laborioso que pueda llegar a ser un tratamiento en el suelo va a estar dado, ¿no es cierto?, por las condiciones que yo haya, cómo haya trabajado ese suelo y cómo haya generado todas las labores y el tránsito durante ese suelo. Generalmente, ¿no es cierto?, un alto tránsito y laboreo convencional, que quiere decir que yo a cada rato paso con el tractor por la entreilera, a cada rato aplico producto, se traduce siempre en incrementos en la densidad aparente, aumenta la densidad aparente. Y recuerden que lo bueno de un suelo es que tenga una baja densidad aparente, mucha materia orgánica, mucho poro. Cuando bajan los poros en un suelo, aumentamos esta densidad aparente y, ¿no es cierto?, generamos un incremento en la compactación de ese suelo, generando obviamente un menor desarrollo radicular de la planta y por lo tanto, ¿no es cierto?, esta planta, cuando tiene una raíz que crece poco, el árbol en la parte aérea también crece poco. Entonces, un concepto, ¿no es cierto?, que es muy importante que tener así como en cuenta es que mientras más suelto queda un suelo en profundidad, la raíz del árbol, ¿no es cierto?, crece con mayor facilidad. No tiene resistencia alguna al desarrollo. Además de eso, la misma proporción que crece la raíz, crece la parte aérea. ¿Ya? Por lo tanto, si controlamos el desarrollo radicular, controlamos la parte aérea también en su desarrollo. El árbol también va a ocupar el espacio asignado lo antes posible cuando el suelo sea de fácil penetración. ¿Ya? No le costará de alguna manera rápidamente anclarse al suelo para, ¿no es cierto?, luego comenzar a crecer. Y también, ¿no es cierto?, un suelo suelto de buena profundidad determina también la precocidad del huerto, ¿ya? Se considera uno de los factores en este sentido más importante dentro de lo que es la rentabilidad. Volvemos a este punto, precocidad del huerto, ¿ya? Así que es súper importante tener en cuenta ese factor. Además de eso, ¿no es cierto?, debemos pensar en que la preocupación, la oportunidad de preparación de suelo es parte esencial. ¿No es cierto?, antes lo hagamos mejor porque lo hacemos de mejor manera. ¿Ya? Nunca debemos arar un suelo cuando el suelo está muy húmedo ni muy seco. Idealmente debemos prepararlo cuando tiene condiciones de humedad, a la cual le llamamos suelo friable, en donde de alguna manera, como sabemos físicamente un suelo friable, es cuando lo presionamos con las manos, con los dedos, y este es capaz, ¿no es cierto?, de disgregarse en pequeñas partículas chiquititas. Obviamente, si este suelo está muy húmedo, nosotros lo apretamos y nos queda como un barro en la mano, como una greda. Ese suelo está muy húmedo, no se puede arar. Si lo aramos, generamos un suelo con muy mala estructura. En cambio, si logramos, no sé, o sea, si queremos pasar un arado cuando el suelo está muy seco, muchas veces vamos a tener un grave problema a nivel de maquinaria, a nivel de potencia de tractor, ya que es muy difícil penetrar un suelo con un arado cuando está muy seco. ¿Ya? Por lo tanto, se vuelve dificultosa la labor y además de eso se generan terrones muy grandes y después son muy difíciles de romper en el caso que quieran pasar una rastra a nivel de nivelar un suelo. ¿Ya? Así que es muy importante tener en cuenta la humedad de un suelo cuando queremos trabajarlo. Acá podemos ver las tres partículas, ¿no es cierto?, que componen la textura de un suelo. Tenemos la arcilla, que es la más pequeña, luego, ¿no es cierto?, tenemos el limo y luego tenemos la arena, que, ¿no es cierto?, la de mayor tamaño. Es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, que nos vamos a encontrar muchas veces con algunos problemas de suelo, los cuales ya hemos ido mencionando, ¿no es cierto?, en donde uno de los problemas que podemos encontrarnos es presentar en el perfil de suelo una estrata endurecida. Ya lo nombramos, ¿no es cierto?, un duripán, un fragipán. También presentar algún suelo con poca profundidad de suelo, ya que nos interesa que al menos tenga 1 metro, 1,5 metros, para que crezcan las raíces de mi árbol. Si no es así, ya comienzo a tener problemas, ¿no es cierto? Hay un concepto que es bien importante y tiene que ver con esta frase, ya, que dice que en general, mientras más delgado sea el horizonte de suelo, mi perfil de suelo en el cual va a crecer mi árbol, yo
debo utilizar distancias menores de plantación, o sea, tener densidades mayores en el suelo. Mientras más delgado el suelo, las distancias de plantación son menores. Y en suelos más profundos, yo puedo tener distancias mayores, principalmente porque mi árbol va a crecer más. En suelos con poco horizonte, mi árbol va a crecer menos, por lo tanto puedo tenerlos más juntitos. Pero en suelos muy profundos, mi árbol va a crecer más, por lo tanto debo tenerlos un poquito más separados, ¿ya? Simplemente es por eso. Luego, un problema también que nos vamos a encontrar, la cantidad de piedras que pueda tener un suelo. Principalmente lo que se debe hacer en este caso es ojalá incorporar mucha materia orgánica a un suelo que tiene mucha pedregosidad y así de esa manera, ¿no es cierto? Aumentamos esta falta de porosidad, de microporosidad, de macroporosidad que le falta a un suelo con mucha pedregosidad, ¿ya? El problema de la compactación de suelo, ¿no es cierto?, se vuelve muy importante cuando generamos muchas labores agrícolas dentro de un huerto frutal. En este sentido, tenemos el concepto de entrehilera que la mencionamos anteriormente, ¿no es cierto?, y es por donde pasa el tractor. Este caballero que está acá va pasando por la entrehilera, aplicando productos para allá y para acá, para allá y para acá, y genera una compactación en el suelo que podríamos graficar como esta fotografía, en donde se generan láminas de compactación cada vez que pasa una maquinaria por ahí. Entonces, muy importante tener en cuenta que esta compactación se da mucho más, ¿no es cierto?, en la entrehilera, porque es por ahí donde nosotros habitualmente estamos transitando. Ya un suelo muy compactado, ¿no es cierto?, genera obviamente una mala distribución del agua, mala distribución de los nutrientes, ¿no es cierto? Pero además de eso, también genera una limitante que es el desarrollo de las malezas. Muchas veces controlamos maleza en esa zona, por lo tanto, ¿no es cierto?, también ahí se vuelve quizá una disminución de la competencia desde el punto de vista de las malezas. El problema de la compactación puede venir desde antes de la plantación, ¿ya? Así que debe ser, ¿no es cierto?, idealmente observado en una calicata antes de generar, ¿no es cierto?, la distribución de mis plantas en el huerto. Idealmente, ¿no es cierto?, al ir perdiendo estos espacios porosos, va a ir perdiendo muchas veces posibilidades de desarrollo en mi árbol. ¿Cuál es un suelo ideal para la mayoría de los árboles frutales entonces? Sería un suelo profundo, ¿no es cierto?, de estructura más bien esponjosa, con mucha materia orgánica, muchos poros, con buena capacidad de retención de agua, que tenga un buen drenaje, una buena capacidad para retener nutrientes, y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que siempre ojalá tenga algo de arcilla ese suelo. Debe tener una alta materia orgánica, ya que la materia orgánica, ¿no es cierto?, es rico en algunos compuestos, ¿no es cierto?, minerales que pueden enriquecer el desarrollo de mi árbol, rico en nutrientes minerales, ojalá nunca, ¿no es cierto?, sobrepasar estos pHs, ni para abajo ni para arriba, y siempre tener el rango entre 6 y 7, un pH, idealmente obviamente no tener suelo salino, que tiene directa relación con el pH del suelo, y es ser un suelo sano, libre de hongo, nemato, gusano, algún tipo de plaga o enfermedad, y además, ¿no es cierto?, libre de maleza, ¿ya? Un suelo bien drenado, ¿no es cierto?, tiene que ver con suelos que no se genera aposamiento, no se genera mucho encharcamiento, no tiene mucha arcilla, ¿no es cierto?, tiene una buena pendiente eh, y, ¿no es cierto?, nos va a generar, ¿no es cierto?, este tipo de camellón cuando presentemos nosotros algún problema de drenaje, ¿ya? Un mal drenaje se soluciona, como lo mencionamos anteriormente, instalando tubos de drenaje, haciendo, ¿no es cierto?, que rápidamente infiltre el agua, mejorar las pendientes de los suelos, aportar arena, aportar materia orgánica y además, ¿no es cierto?, generar en muchos casos estos camellones. Suelos profundos, ¿no es cierto? Cuando no tenemos suelos profundos, tenemos que intentar trabajar con este sistema también de camellón que ayuda bastante a aumentar la profundidad de mi suelo. A veces, en algunos casos, ¿no es cierto?, tenemos suelos con problemas de cal, que también se pueden solucionar. En suelos calizos, ¿no es cierto?,
va mal para algunas especies como duraznos, perales, entonces tenemos que saber elegir muy bien mi frutal, pero conociendo mi suelo. Nuevamente, yo no puedo elegir el frutal antes de no saber qué características tiene mi suelo. La materia orgánica se vuelve relevante y ojalá siempre, ¿no es cierto?, tener una cantidad mayor a un 2%, ¿ya? Que es bastante difícil muchas veces de obtener, ¿ya? En general se obtiene con un 5%, ya consideraríamos, ¿no es cierto?, que un suelo tiene una buena cantidad de materia orgánica disponible para la planta, ¿ya? A nivel de nutrientes del suelo, obviamente también tiene que haber una distribución muy rica en nutrientes, ojalá, ¿ya? Mantener siempre abonos orgánicos favorece el aporte de nutrientes que pueden estar agotándose a partir de los distintos cultivos que nosotros podemos estar explotando sobre un suelo. Ya acá podemos ver una foto de un suelo salino que nos puede generar muchísimos problemas a nivel de cultivo y puede agravarse aún más cuando tenemos suelos mal drenados, ¿ya? Entonces, en general, suelos salinos son los que tienen una gran cantidad de sales, en este caso de tipo cloruro, principalmente, y sulfato, y tiene que ver mucho con el agua, ¿no es cierto?, cómo está llegando el agua y en qué condiciones. Fíjense que acá se nota un aposamiento del agua en este sector, en donde florecen las sales una vez que aumenta la temperatura. Y es importante, ¿no es cierto?, considerar que las plantaciones deben ser siempre correctas, mantener, ¿no es cierto?, nivelado siempre el recurso de suelo, complementarlo con la variedad y también complementarlo con las condiciones climáticas que este sistema a nosotros nos está entregando, ¿ya? Una manera, ¿no es cierto?, buena de plantar siempre es generar un buen hoyo, un buen pozo en donde se pueda, ¿no es cierto?, poner la gran cantidad de raíces que quiero que se desarrolle, generar, mantener siempre en la zona injertada por al menos sobre 20 centímetros del suelo, principalmente, ¿no es cierto?, para tener un poco más de observación de la zona injertada. Las raíces deben siempre quedar completamente estiradas cuando ustedes pongan una planta en el suelo, porque de esa manera le están dando, ¿no es cierto?, la mejor condición para que éste crezca, ¿ya? También arar un suelo es muy importante, ya lo mencionamos, que la humedad al momento de arar es muy importante. Comentamos también, ¿no es cierto?, que el suelo debe estar hidratado antes de poner la planta, ¿ya? Si la planta ustedes la ponen en un suelo seco, al momento de plantar, ya le están generando un estrés superior. Por lo tanto, se recomienda siempre al momento de plantar mantener, ¿no es cierto?, ya ese suelo bien regado, ¿ya? Y obviamente mantenerlo libre de cualquier tipo de hongo o plaga que pueda estarse presentando. Acá en la fotografía ven cómo acá se están formando, ¿no es cierto?, las distintas melgas o camellones para, ¿no es cierto?, comenzar con la plantación. Es importante, ¿no es cierto?, siempre pensar en que el desarrollo de una planta debe ser rápido y efectivo, ¿ya? Para que obviamente nos dé una buena producción. Para eso también hay que favorecer en el momento de la plantación la primera nutrición de mi suelo, ¿no es cierto?, para la primera etapa de desarrollo de raíces principalmente y de los primeros brotes que se van a dar, ¿no es cierto?, posterior a el desarrollo radicular. Acá podemos ver que principalmente, ¿no es cierto?, los pH con los cuales vemos en Chile, ¿ya?, que no generalmente están dentro de los rangos en los cuales podemos encontrar la mayor cantidad de nutrientes. Por lo tanto, es muy importante en ese sentido tenerlo en consideración cuando queremos, ¿no es cierto?, plantar algún cultivo en algún sector que nosotros creamos que pueda ser, ¿no es cierto?, o no poseer el pH que nosotros queremos, ¿ya? Así que, chicos, ¿tienen alguna duda, algo que quieran mencionar? Porque ya con esto terminaríamos la clase de hoy. Ya recuerden que esta clase va a estar en 2 grabaciones, así que yo se las voy a subir ahora al Teams para que también la puedan quizá
observar nuevamente. La roca madre que había preguntado Martín, disculpa que recién estoy leyendo los mensajes. La roca madre es la roca que no ha generado perfil de suelo todavía, tal cual como lo dice. Es una roca que no ha sufrido evoluciones, por lo tanto no ha generado horizontes de suelo sobre esta superficie. ¿Ya? Patógenos, no sé por qué me preguntan patógenos, principalmente los patógenos son todo lo que consideramos plaga, ¿no es cierto? O agente, de alguna manera, agente de enfermedad o agente de plaga, ¿ya? Eso le llamamos patógeno. El duripán es no, el duripán no es un horizonte. El duripán se considera un horizonte de suelo. La roca madre no es suelo. ¿Ya? Eso, el duripán es un horizonte de suelo que se originó a partir de las distintas evoluciones de los minerales, ¿no es cierto?, de cómo fue evolucionando el suelo, se generan estos duripanes, que son horizontes de suelo. ¿Ya, chicos? ¿Estaríamos entonces? Voy a dejar a la grabación. Entonces, esta